Ray Dalio, acá la prensa lo llama el Steve Jobs de las finanzas, es quien creó el fondo de inversiones de riesgo Bridgewater, y la revista Time lo eligió entre las 100 personas más influyentes. La revista Forbes lo ubicó entre los 100 más ricos del planeta y publicó un informe en el que analiza la economía de 23 países. Es muy interesante, yo les voy a leer solo, por supuesto, una parte, porque aparte tenemos en línea de teléfono a Sucho. Miren lo que dice Ray Dalio. Argentina no es una potencia mundial significativa y está en declive gradual. Las principales debilidades de la Argentina son su desfavorable posición económico-financiera, su relativa falta de importancia como centro financiero global, su débil posición relativa en educación, su mala lectura en innovación y tecnología, su poca importancia en el comercio mundial, su corrupción y su inconsistente Estado de Derecho, su pobre infraestructura y su escasa inversión. La brecha de riqueza, ingresos y valores es relativamente grande en relación con países de niveles de renta per cápita similares. No termina ahí Ray Dalio, sigue diciendo esto. En cuanto a la educación argentina, tienen una pequeña parte de las licenciaturas en el mundo. Va de nuevo. En cuanto a la educación en Argentina, tienen una pequeña parte de las licenciaturas en el mundo. En cuanto a los años de educación, Argentina es pobre. Los estudiantes tienen una media de 9,1 años de educación frente a los 11,5 de la media de los grandes países. Los resultados de PISA son pobres, 422 frente a 483 en la media de los principales países. Esto dice de Argentina en un informe Ray Dalio, llamado por la prensa el Steve Jobs de las finanzas. Yo entiendo que es brutal escucharlo todo junto, pero creo que nadie podría decir que esto es falso. No. En ninguna de las cosas que Dalio dice, no, porque son cosas de las cuales hablamos todos los días durante los últimos 11 años. Son nuestras notas de todos los días. Es nuestro boletín, digamos. Lo que pasa es que, claro, cuando ves el boletín te llegan todas juntas las notas. Sí. Y Argentina sigue manteniendo como esa idea romántica, o en la sociedad muchas veces sostenemos esa idea romántica que somos un país estratégico en el mundo, que producimos alimentos, que somos el granero, que los unicornios y demás. Y todas esas han sido soluciones, cuestiones individuales, claro, y no colectivas de la sociedad. Pero además Argentina en los últimos años dejó de ser es muy relevante como fabricante de alimentos, pero perdió terreno en comparación con otros países como por ejemplo Brasil y contra el propio Estados Unidos. Ucrania. Bueno, sí, por supuesto también. Argentina era el país con el PBI per cápita más alto de Sudamérica. Hoy tiene un PBI per cápita más bajo que el de Chile, y bastante más bajo que el de Brasil también. Somos un país más pobre que el resto de la región. ¿Y vos qué pensás de esto, Sucho? Placer saludarlos, me dieron ganas de llorar, no, que... Al rey del optimismo le haces esto, la nata, no tenés perdón. No, pero está muy bien y creo que se debe informar en la nata sin filtro, ¿no? De dónde sacó los datos para decir eso. Sí, es lo que se comenta acá todos los días, lo que tengo para sumar si ello ya forma parte de los precios o no. Y me sumo a lo que decían recién, confundir un país con riquezas naturales con un país rico. Los países más ricos del mundo, vaya a saber por qué, no poseen riqueza natural. Nosotros nos sobra, pero no tenemos los recursos para extraerla. Lo estamos viviendo con el gas. Lo vivimos con la mayoría de los insumos en Argentina, y confundimos eso, riqueza con riqueza natural, con el poder sacarlos y extraerlos, que necesitas más talento, más educación, muchos más bienes intangibles. Y uno de ellos escribía eso, ¿no? ¿Cuánto le cuesta a la Argentina
la desconfianza permanente, porque gastás mucha plata en seguros contra robos, seguro contra incendios, seguro contra cosas que le das la probabilidad de ocurrencia, educación privada, seguridad privada, gastás en muchas cosas que en otros países es más fácil. Pero bueno, sí, terrible, y la verdad que me tengo que quedar callado y decir, y tiene razón. Sucho, yo te llamo siempre cuando el dólar se va a la mierda. Ahora saltó. Todo el mundo cree, y yo también, que esto es como respuesta a la profundización del cepo. El dólar llegó a 2.32. Contame, explícame, para mí que no entiendo nada, ¿por qué esto pasó? A ver, me parece que esto fue bastante anunciado, es crónica de algo que era bastante anunciado y bastante predecible. Déjame jugar con una comparación que estoy usando. ¿Viste cuando antes te subías al avión y te decían pollo o pasta? Sí. Ahora es como que te subís al avión y te dicen, señor, usted se va a tener que comer un sapo, verde o marrón, elija. ¿Por qué? Porque están atrapados por no haber tomado las decisiones a tiempo. Ejemplo 1, dólar. Hoy no hay dólares. Tuviste que poner un cepo. Cuando vos pones el cepo, como lo pones, y hablas con cualquier empresa que realmente sea afectada, que importe, hoy me estaban contando, realmente no pueden importar por 90 días. Como está escrito, y habla con cualquiera, independientemente de lo que te diga el gobierno, de lo que te diga un analista económico, de lo que te diga yo, ustedes lo hacen habitualmente. Habla con alguien que produce en serio y te va a mostrar que hablamos hace un rato, perdóname, hablamos hace un rato con un tipo importador de automóviles que representa la Cámara de Automóviles, y perdón, porque yo como no entiendo un poco de economía, hay cosas que por supuesto desconozco. Por ejemplo, que le tienen que garpar a las terminales de acá a un año, en el caso de los vehículos más caros, y 6 meses en los más baratos, un delirio. Y matás a la pyme, porque vos lo que le estás diciendo es pagar con la tuya, si es que tenés reserva, que te financie una matriz. Pero una Argentina que no tiene ahorros o no tiene la plata para adelantar el pago, por eso está exportando, y con esta exportación toma gente, o sea, con lo que cobra de la exportación toma gente, es como que estás concentrando más en los más grandes, porque finalmente quizás algunos sí puedan. Dicho esto, sapo verde o sapo marrón, 1. ¿Qué me queda entonces? Devaluar el dólar oficial, que es lo que dice el fondo, para desalentar importaciones y para tratar de sustituirlas, las importaciones. Convengamos algo, el 67% de las cosas que se importan no tiene sustituto en Argentina. No es que lo fabrican en Argentina, no es una cuestión de precio, es una cuestión de que no hay. No es una cuestión de precio, que yo pagando más lo consiga. Necesito mucho tiempo para que se vuelvan a fabricar acá y volver a tomar gente, a instalar la fábrica, etcétera. Punto 2. Si no hago eso, tengo que cerrar el cepo. Si hago lo primero, devaluar el dólar oficial, corro riesgos de mucho más inflación de la que tenemos porque forma parte de los precios. Si impido importaciones, que es lo que hicieron finalmente, voy a generar una recesión, porque no voy a tener insumos, con lo cual te están dando a elegir o más inflación de la que tenemos o recesión. Las dos cosas son muy malas, por eso digo que son dos sapos malos. Uh-huh. Lo segundo que... Perdón, no. No, dale. Lo segundo, voy a lo mismo, que es por qué salta el dólar. Tengo un déficit fiscal enorme, gasto más de lo que me ingresa. Que eso es el problema, es que nadie te lo quiere financiar. Muchos de nosotros gastamos más de una vez, más de lo que nos ingresa, pero mientras que nos presten, puedo ganar tiempo. Acá a Argentina no le prestan, y si le prestan una tasa carísima, la que ajusta por inflación, que es una tasa altísima. Estamos hablando de una tasa del 70% anual, piso en pesos. Entonces, como no llego, emito. Como emito, tengo más pesos. Hagamos este escenario. Tengo más pesos y voy a tener menos producto porque voy a controlar la importación. Obviamente va a ir a precios, y entre esos precios, si yo no produzco nada, me queda el dólar como resguardo de valor. Por eso tiene mucho de cierto lo que vos decís, el anuncio. Lo que me estás dando el camino es que apostás más a una recesión que a una reactivación, porque vas a cortar el ingreso de insumos a muchas empresas. Uh-huh. Y entonces, ¿qué hacemos, Sucho? ¿Estás ahí todavía o colgaste? Y se desmayó. Se cortó. Ah, no, mira, se cortó. No, mira, es peor que un capítulo de Batman. Para mí que cortó, Yo creo que perfecto, huyó. viste en el punto. No justo, cortó y lo mandó al carajo, digamos. Sí. Pero lo que acaba de decir Sucho es la explicación de por qué Cristina Kirchner, cuando habló sobre el impacto del déficit fiscal sobre la inflación, es
una completa mentira o un dato que ella ignora. Básicamente, si tenés déficit, dice Sucho, y nadie te presta plata, hay países que tienen déficit y no tienen inflación alta. ¿Por qué? Porque tienen confianza y tienen crédito. Tienen crédito para eso. Bueno, Argentina no tiene crédito para eso, por lo tanto no es lo mismo si vos no tenés plata para pagar tus gastos. Tenés que emitir, no tenés respaldo para eso y eso termina impactando en la inflación. Ahora estamos entre Drácula y el hombre lobo, digamos, ¿qué hago? Lo que hizo el gobierno, me parece ayer, y lo explicaba recién Claudio, y ahora seguramente lo podamos ampliar, ¿no? Es poner un parche para intentar saltar la devaluación o evitar una devaluación brusca. El punto es si lo va a lograr. Sucho, yo te estaba preguntando qué hago y justo se cortó. Te fuiste corriendo. Escapaste, Es que Sucho. no sabía la respuesta. No hay nada mejor en ese caso que El cortar. viejo truco. El viejo truco. No, ¿Y es qué hacemos? Porque yo entiendo lo que decís, ¿eh? Te entendí todo, estuviste muy claro. O sea, vos me decís, o hay más inflación o hay recesión. El gobierno eligió recesión. La pregunta es, ¿de acá hasta las elecciones va a haber recesión? Es que no sé cómo, la verdad que no sé, me imagino un cambio. Yo soy de los que cree que esto va a terminar tarde o temprano en un plan económico nuevo, así cuando No, bueno, no, tampoco exagere tu optimismo. Optimismo. No por optimismo. Me parece que en algún punto lo que estás es acelerando los tiempos. Hagas lo que hagas. Y la verdad que no sé la respuesta. Lo que sé es que yo no me imagino lo mismo que vos. Digo, bueno, ¿cómo aguanto? ¿Esperar qué? ¿Qué es lo que tengo que esperar? Voy diciendo, bueno, ¿esperar qué? ¿Qué puede cambiar? Hasta que no se defina la política, insisto, en decir, bueno, voy para un lado. Y en algún lado, por crisis social, porque la gente se enoja o por lo que fuera, algo va a tener que hacer, pero la verdad que no lo sé. Y no quiero sacar la guitarra de lo que no sé, porque así lo que sabés es que estás tratando de ganar tiempo y no sé para qué. Hay una vieja frase que dice, o viejo dicho que decimos en el mercado, el tiempo potencia tu decisión. Si tu decisión es buena, el tiempo la potencia. Compraste un negocito, no sé, un local hace 20 años en la calle Avellaneda y no hiciste más nada, te quedaste sentado y cada vez ganas más porque la decisión fue buenísima. Mejor no te metas, no hagas más nada. Ahora, compraste, no sé, yo siempre juego acciones de IPF hace 10 años, esperás y cada vez vale menos. Vos agarrás y decís, el tiempo potencia, y como estas decisiones no son buenas, el paso del tiempo no te ayuda, te empeora. Por eso creo que en algún momento van a tener que reaccionar, pero no sé cómo. La verdad que ahí sabés más vos porque es más político que económico. Claudio, de alguna manera... Corté? Yo no te puedo cortar porque estoy en la radio. Te debería responder, Si no, pero me cabeció a mí. Yo después de eso te cortaba, si no. La saqué a bailar a Cecilia, mira. El gobierno le puso un parche a la devaluación, decía yo, mientras esperábamos reconectar la llamada. Ahora, el tema es cuánto puede aguantar ese parche en este esquema en el que se aceleraron todos los tiempos. Dale, Ceci, hablemos en primera persona. Olvídate que estamos en la radio, primera persona. En un par de días, si ya no lo hiciste, vas a cobrar el aguinaldo. Suponete que no necesitas esos pesos, que es tu extra. Sí. Bueno, ponele. Bueno, hagamos eso. El otro día creo que lo discutía Rolo, también voy a lo mismo. ¿Qué haces con eso? Cobraste el aguinaldo, ¿qué haces con esos pesos? Pagás la tarjeta. No los necesitas, dijo. No los necesitas, dijo. Y sí, vas Bueno, a pero suponete que pagas la tarjeta. Rol, es una muy buena respuesta. Pago la tarjeta. ¿Me vas a generar consumo nuevo? No, vas a pagar pasado. Sí. Compro algún Sí. dolarito. Sí. Bueno, entonces ya no hace falta hablar con un economista o un analista o un político. ¿Qué va a hacer la gente ante los pesos que tiene? Vendiste algo. Bueno, vendí algo, ahorrar mercadería. Listo, buenísimo, ahorrar mercadería. Che, no puedo, no me dejan comprar, no puedo reponer. Y el que tiene, yo no entiendo cómo llaman especulador a alguien que retiene la mercadería y no llaman especulador a alguien que genera estas políticas que finalmente hacen que vos ahorres en mercadería. Entonces, vos agarras y decís, bueno, ahorro mercadería. Listo, no puedo. ¿Por qué? Porque no me dejan importar y no puedo usar esos pesos por 90 días, no sé qué. No puedo usar esos pesos y lo que quiero comprar no lo consigo. ¿Qué hago con los pesos mientras? Y ahí es donde se te genera esta incertidumbre que terminás, vos mismo terminás generando la profecía autocumplida, ¿no? Porque, bueno, me posiciono en lo que pueda. Y dentro de lo que pueda, mucha gente, y era la primera pregunta por la que me llamaste, bueno, se refugia en el dólar. Marina. Claudio,
te estaba siguiendo atentamente y te vuelvo por un minuto a la metáfora del sapo verde, sapo marrón. Vos dijiste, bueno, eligieron ponerle el sapo marrón, eligieron recesión para ver si se puede frenar la inflación. Con la foto de ayer, y quizá, bueno, no se pueda tomar la foto y haya que ver la película, y te pregunto qué película visorás, pero con la foto de ayer, haber elegido recesión no quita que el sapo verde de la inflación te lo vas a tener que comer igual. Claro. Porque de hecho, el techo que tocó ayer el dólar, todo indica que se traslada directo a precio máximo en este contexto de cepo a las importaciones. Entonces te pregunto en qué medida me comí un solo sapo. No, buenísimo, brillante la pregunta, es verdad. Y eso se llama estaflación, ¿no? Que tenés inflación y encima se te estanca la economía. Con estancamiento económico. Exacto, no, tal cual. Ese riesgo no lo... Por eso te digo, pero ya no sé si es la medida, es la credibilidad en el que tenés en el que toma la medida. ¿Levina? Sí. Sucho, vos sabés que históricamente cuando peor le va al país, cuando más corrupto es, pero tiene alguna clase de riqueza, en general el inversor siempre es el más aventurero, no vienen empresas serias, comunes y silvestres a invertir, sino que vienen tipos que son aventureros, cuando peor le va. Es decir, ¿qué posibilidad tiene Argentina de qué clase de inversor va a venir a la Argentina en una situación como la que vivimos si se estabilizase un poquito, sabiendo cuál es la historia de la Argentina, cuál es la corrupción que existe y los inconvenientes que tienen para ellos? ¿Qué clase de bicho puede venir a invertir acá? Claro, por eso siempre terminas hablando con fondos buitres mucho más que con inversores a largo plazo, porque el negocio, como decían en la introducción, Dalio creo que era, en la introducción que hacía Jorge de lo que él decía, Marco Zaghini siempre lo define a Argentina como un tobogán descendente, es como que a veces rebota pero después vuelve, a veces rebota pero después vuelve. En eso que vos decís, déjame corregirte, opinar algo distinto, una sola cosa. Sí comparto con vos que vas a cambiar, como los empresarios, cambia la calidad del empresario. Vos en donde tenés gobiernos que se decide quién gana y quién pierde, tenés el que tiene buenas relaciones con el gobierno, mucho más importante que el que compite. Y a la larga eso termina definiendo cómo somos como país, ¿no? Cómo se gana plata en el país. Pero ojo que esto es un juego, no sé si de suma cero, pero cuando un inversor gana, hay otro que pierde también. Porque uno dice, bueno, acá ganan algunos. Yo siempre insisto con lo mismo. Es mentira que crisis es oportunidad. Es mentira. Crisis es crisis, es oportunidad para el que la puede aprovechar, que son muy pocos, porque si no estaríamos todo el mundo pidiendo crisis. Hay gente que dice, yo en la crisis aproveché porque compró saldos. Que es verdad. No, porque hay gente que dice que haya crisis. Y porque si no, es una locura enseñar eso, porque en el fondo, alguien te dice, no, yo aproveché porque, ¿sabes qué? Como estaba desesperado, compré saldos. Vos ganaste, pero un tipo tuvo que vender los saldos. Claro. Hay algo que alguien tuvo que vender la propiedad al mínimo, hay alguien que perdió el laburo, hay alguien que... Entonces, y generalmente son más. Entonces, a veces entender esto que no, vienen los inversores y ganan. ¿Pero por qué? Porque compran deuda al 25%, bueno, pero alguien la vende. Y el que la vendió la pagó 100. Entonces, depende para quién lo mires. No, porque si no es como que parece que no, las bajas son oportunidades de compra. Bueno, pero ¿a quién le estás comprando? A alguien que se comió la baja. Rolo, perdón. Sucho, bueno, ya te había saludado, ¿cómo estás? Yo estoy más en la chiquita, en la diaria. Tengo esta disyuntiva. Me está cerrando la tarjeta en este momento. Estoy abajo, fuerte, y tengo un canuto de dólares. ¿Qué me conviene hacer? ¿Vendo en este momento? ¿Vendo hoy los dólares? 2.32. ¿A 2.32? ¿O espero? Lo que quiero graficar es... Por esto cobra Sucho, ¿eh? Espero porque el dólar no tiene techo en el corto plazo, o este fue un salto, esto de llegar a 2.32, fue un salto que va a durar, esto que acá se está estabilizando y hay que esperar meses para que vuelva a subir. Porque al fin y al cabo dicen, subió 12 pesos, subió 25 pesos. Eso me lo puedes preguntar a mí, que estamos todos los días laburando. ¿Por qué? No, pero ya sabemos la respuesta. Mi respuesta es no venda los dólares. Perdón, pero discúlpame, pero... Sí, Jorge, por eso digo, pero es que tengo los intereses de la tarjeta por el otro lado. Pero hoy, ¿qué me conviene, Sucho? ¿Especulo a que suba el dólar y a ver cómo me arreglo con los pesos? Porque en algún momento va a haber un zafarrancho de pesos, se va a circular, o el dólar ya está estable y lo que hay hoy es lo que va a haber. Me siento más a decir, preguntarle a Jorge, es más fácil. Primero, lo que estás buscando es a quién echarle la culpa si sale más la decisión y lo tomo. Me dijo Sucho que venda la dólar y salió mal. Está bien.
A ver, míralo en estos términos. En el mediano plazo, me gusta la pregunta y pensémosla juntos. En el mediano plazo van de la mano. Cada vez que el dólar suba más va a picar la inflación, con lo cual va a pagar más tu deuda. Pero lo que pasa es que yo en Argentina, después de muchos años, aprendí algo. En Argentina, la mayoría de las veces te conviene no ser propietario y ser deudor. ¿Por qué? Cuando vos tenés los dólares y cuando el tema es sistémico, como pasó con muchos créditos, cuando el tema es sistémico, nadie puede pagar porque hubo una I, pero lo que fuera, generalmente buscan una solución común. Al buscar una solución común, ganó el que finalmente ahorró en dólares en este caso. Entonces, si vos tenés voluntad de pago y vas a pagar igual porque no vas a dormir, etcétera, y no, la tarjeta te va a cobrar la inflación más el mínimo de la tarjeta, más mucho más tiempo. Ahora, si tenés temperamento para dormir a pesar de la deuda, en algún momento le van a poner un tope. Porque va a ser una protesta social. No te creas, Jorge, pero es que la realidad, lo digo porque cada vez conozco más gente que paga los alimentos con la tarjeta, que va al supermercado y paga en 2 o 3 cuotas y le dan, paga la farmacia en cuotas, y eso se te hace una bola irrefrenable. Entonces decís, ¿qué hago? ¿La mantengo y espero que en algún momento me tiren un bono, me tiren algo, o por ahí los $200 que tengo ahorrados los pongo en la tarjeta y... Pero si tenés esa deuda, los $200 no son tuyos, Barbano. Bueno, porque vas a tener que pagar la deuda tarde o temprano. Bueno, la diferencia, pero Gaby, vos pagás tus deudas y no jodas más, Barbano, no jodas más. Bueno, entonces, viendo las respuestas, me llamaron para terapia de grupo donde... Es que es lo que le pasa a la gente, Sucho, por eso te lo pregunto. Esa es la preocupación que tenemos todos en este momento. Pero no es una respuesta técnicamente, generalmente si vos te parás, Akerlof siempre decía que la economía son como las colas en el supermercado. Al principio están todas desordenadas, pero dale un tiempito y todas se ordenan, todas terminan a la misma distancia. Es más, contando cuánto tiene el carrito de adelante para ver si me cambio de lugar o no me cambio de lugar. Esto es básico, siempre, si lo mirás a largo plazo te hablo a 2 años, van de la mano. La inflación, fíjate la inflación que tuvo en dólares la Argentina, porque el dólar vale parecido a lo que valía hace un año y tuviste una inflación del 70%. O sea, vos tuviste una inflación en dólares, lo ves ya Argentina es cara en ropa en dólares. Sí. Entonces, tarde o temprano va a ser lo mismo. Entonces pasa a ser una respuesta como te dijo Gaby, como te dijo Jorge, o como ahí tuviste 2 respuestas opuestas. Si dormís o no dormís. Si tenés voluntad de pago y no dormís por la deuda en tarjeta y se lo preguntás a cada entrevistado que tenés ese karma y se lo preguntás, y sabés qué, por lo menos vendés la mitad de los dólares y cancelá la mitad de la deuda y por lo menos algo hiciste. Alguna mitad vas a haber acertado. Y si tenés temperamento y sabés que va a haber una solución colectiva, y si vas a tener una solución, no sé, sistémica, que digan a los bancos un tope a la tarjeta, o refinanciar como pasó en la pandemia, o lo refinanciás por un año, si dormís con eso, bueno, te conviene guardar los dólares. Pero eso es la respuesta de cómo te llevas vos con ese riesgo. Yo te pregunto más directo sobre el dólar, Sucho. Hoy la brecha está abajo del 100. El oficial vale 130, el paralelo 230. Yo ayer veía un chat de inversores donde hablaban muchos de que la brecha esa vaya al 100. ¿Vos ves esa situación? ¿Ves el dólar paralelo que va a seguir corriendo para arriba? El contado con liquidación, sí, no vas a tener, fíjate la propia medida, no vas a poder usar dólares para importar. Suponete que yo importo algo menor, que no hace gran parte al precio, pero lo necesito, por ejemplo un fabricante de auto, dice yo tengo que importar este chip. La verdad que no hace al precio final del auto, pero lo necesito, y tengo que importarlo sí o sí, más allá del precio. ¿Qué va a hacer? Va a comprar contado con liquidación para importar. Va a buscar sus dólares, entonces vas a tener más demanda ahí, entonces va a seguir subiendo. Si el central no te vende, el central tiene otro problema también, que es cómo hace para conseguir dólares a partir de ahora, donde ni siquiera nos juega a favor el dólar turístico. Fíjate que tenemos más turistas acá de los que se van, pero el turista no se los vende al central, los vende, viste que están todos cambio, porque si no el viaje le sale el doble. Entonces no captura esos dólares, pero sí los que viajan afuera pagan con tarjeta. Entonces va a ser deficitario esa generación de dólares reales este próximo semestre, y con Mundial en puerta. Entonces desde ese punto de vista me parece que sí, que debería correr un poco más la brecha. No vendas los dólares, entonces. Sucho, un abrazo, viejo, muchas gracias. Claudio Suchovicki, quien hablaba, analista financiero, son las 11:33.